con el tema del acoso en el ámbito público. Les presento a Mara Ahumada, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Administrativo, en Gestión y Dirección de Recursos Humanos, y es profesor de la Cátedra de Derecho Administrativo. ¿Ya? Con él continuamos. Buenas tardes. Primero que nada, gracias María Cristina por esta invitación. Felicitaciones al grupo organizador de este segundo encuentro. Esperamos que siga. Yo sé que es un gran esfuerzo, pero además felicito a todos los presentes por el interés que tienen en este tema. Oriana hizo una alusión al tema del maltrato en democracia. Yo solo quiero decir que me trajo a la memoria una frase de Erich Fromm, que escribió un libro por el año 44, que se llama El miedo a la libertad, que dice que el mayor triunfo de una dictadura es dejar instalada la cultura de la autoridad. Cierro paréntesis. ¿Por qué el sector público? El tema, en realidad, no solo es un tema jurídico, ¿no? Aquí salen introducciones de carácter psicológico, sociológico, pero también en el plano cultural debiéramos decir que hay un factor entronizado en la cultura de la sociedad chilena desde sus inicios. Una sociedad autoritaria, discriminadora, pero paternalista. Efectivamente, ¿no? Y ahí convoco hasta la antropología, ¿no es cierto? Porque hoy estamos viviendo una sociedad individualista, exitista, competitiva, discriminadora y además, desde el punto de vista de la gobernanza, paternalista, o si quieren, paternalista para no discriminar. Por lo tanto, todas las disciplinas que tienen que ver con comportamiento humano, ¿no es cierto?, ya sea individual o grupal, tienen mucho que decir sobre este tema. Es un reflejo, ¿no es cierto?, de la cultura social que estamos viviendo. Sin perjuicio de que hay elementos, ¿no es cierto?, patológicos desde el punto de vista de la psicología, y pido perdón a los psicólogos presentes, pero también este modelo de sociedad ha potenciado tremendamente el narcisismo, el egocentrismo, el egoísmo, para ser más claro, y que las condiciones para ello resultan bastante fáciles para que se promuevan y se pierdan, ¿no es cierto?, en los canales en que es posible acceder a posiciones de poder, donde se desata todas estas malas virtudes o distorsionan, ¿no es cierto?, en las relaciones interpersonales. Bien, yo también tengo testimonios personales, pero no lo voy a mencionar para avanzar. Pero hace como 9 años también, fruto de un cambio de gobierno, yo escribí mi primer paper sobre el acoso laboral en el sector público. Y la verdad es las cosas que no me imaginé, que gracias a eso me iba a contactar con esta red, ¿no es cierto?, y que ha seguido circulando, ¿no? De hecho, Sisi, que está aquí presente, hace un par de semanas fue a consultarme, porque quiero decirle que a su historial de testimonio va a tener que agregar uno más reciente. El padre de Sisi se suicidó hace poco más de un mes, recientemente hace poco más de un mes, y en la carta que dejó hace presente que fue víctima de acoso laboral. Bien, yo quiero dar un marco jurídico, me van a perdonar, pero yo voy de lo general a lo especial, y partamos primeramente por nuestra Constitución política. En el artículo 1 señala lo siguiente: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hay un constitucionalista chileno que señala que la dignidad es la fuente de todos los derechos humanos. Por lo tanto, extraña, ¿no?, que no haya mayor protección
para estos efectos. Es la fuente de todos los derechos humanos. Además, en el inciso tercero dice que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. Y las garantías individuales que señala la Constitución, que de alguna manera, ¿no es cierto?, podrían acoger en su concepto situaciones de afectación a la dignidad, en el caso del acoso laboral, podríamos citar la siguiente. Dice, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Hace 10 años atrás nosotros decíamos que el tema del acoso laboral o el acoso sexual, antes que se dictara la primera legislación, que se modificara el Código de Trabajo, que 2 senadoras promovieron, ¿no es cierto?, una modificación legal, primero para el ámbito privado, y mientras estaba en trámite se acordaron de los funcionarios públicos. Y hicieron una remisión, y después voy a aludir críticamente a esa situación. Evidentemente, vemos que cómo puede ser, ¿no es cierto?, afectada la vida, la integridad psíquica de la persona y también quizás la integridad física. La igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria. Muchas veces la discriminación es la fuente inicial, ¿no es cierto?, del acoso. La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. La libertad de conciencia en el caso político. O sea, la Constitución política, que es la ley general, la que irradia sus principios al resto del ordenamiento jurídico, está estableciendo esto como un deber del Estado. Estado que está compuesto por el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. También en la Ley Orgánica Constitucional de la Administración del Estado, la Ley 18.575. Y es una ley bastante importante conocer para quienes trabajan en la Administración del Estado, ¿no? Porque da los principios generales, están los temas de probidad, los principios generales de la administración, la probidad, la transparencia, etcétera, etcétera. Pero también alude a los funcionarios, ¿no es cierto?, a la carrera funcionaria, como si todos quienes prestan servicio de la administración fueran funcionarios de carrera. Aquí se ha mencionado ya, ¿no?, que efectivamente, a ver, la ley, el legislador hace 20 años atrás consideró que debería todos los cargos públicos ser de planta y a lo más un 20% contrata y un 10% honorario. ¿Cuál es la situación actual? Contrata y honorario 60%, planta 40%. Pongámosle el reajuste, ¿no? Hagamos el reajuste correspondiente. Pero fíjense que hemos visto dentro de las políticas de gestión de las personas que emanan del servicio civil, a lo más, ¿no es cierto?, en el caso de las municipalidades, recientemente se dictó una ley de plantas municipales que tiene una participación muy especial, porque las municipalidades son autónomas, tienen presupuesto propio y se le dio más poder para ejecutar plantas, pero no está libre, ¿no? Todo dentro de un marco financiero, de disciplina fiscal y bajo ciertas normas, para traspasar contratas a plantas y honorarios a contratas. Es el último esfuerzo que se ha visto, a lo menos, está recién implantándose, aplicándose, y se verá en un par de años, ¿no es cierto?, resultados, si eso fue algo ilusorio o algo real, ¿no es cierto?, en el crecimiento de las plantas y en el mejoramiento de las condiciones de los funcionarios municipales.
pero en el resto del Estado la situación sigue igual. Este es un elemento súper importante, porque en la cultura nacional a que hemos hecho referencia, vemos que, yo estoy aludiendo a una tesis de doctorado de un sociólogo, Chile tiene un problema de identidad. Se podría decir que la identidad de Chile es la no identidad. O, de alguna manera, y estos son apreciaciones personales, podría ser la hibridez, ¿no? Que casi todos hablamos en inglés, en lo doméstico, ¿no es cierto? Nos vamos a las liquidaciones, nos vamos al ser. Yo traté de hacer una enumeración de palabras inglesas incorporadas a nuestro idioma y me quedé en la mía y me cansé. Piensen en eso. La invasión territorial es una cosa, pero la invasión cultural es otra. Bueno, pero en este tema, en que la administración pública es jerarquizada y disciplinada, tenemos que efectivamente el liderazgo es unipersonal y fuertemente autoritario. Y eso determina mucho, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Incluso podríamos decir que no siempre es bueno eso, porque no se tiende a delegar, no se tiende a desconcentrar, porque finalmente tener el poder significa tener la bolsa de premios y castigo en la mano, ¿no? Y eso es poder. Entonces, esta organización jerarquizada y disciplinada favorece, ¿no es cierto? Y se ve casi con beneplácito aquel jefe que se mancha las manos con sangre para lograr los resultados. Alguien nos metió en la cabeza que la administración moderna debía estar a toda costa orientada a los resultados. Es una fórmula, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Que firma al fin y no los medios. Un maquiavelismo administrativo, ¿no? Que nosotros lo asumimos y cuando no lo logramos sentimos mucha culpa. Y los cadáveres que quedan en el camino son efectos colaterales. Entonces, es necesario repensar también la administración moderna al punto de si está lo suficientemente humanizado o no. Hace algunos años, ¿no es cierto?, en la administración del Estado hizo mucha fuerza textos escritos por algunos expertos de la administración norteamericana durante el gobierno de Clinton, casualmente eran municipalistas, que era, uno se llamaba algo así como la reconversión del Estado. ¿Y de qué se trataba en síntesis? De incorporar a la gestión del Estado las herramientas de la administración privada modernizada. Orientación a resultados, pero sin duda que se incorporaron muy buenos instrumentos como la planificación estratégica, el control de gestión, pero sin duda siempre hay distorsión, ¿no? Siempre los chilenos como que ganamos 2 campeonatos, ¿no es cierto? Y después el otro día perdemos con Bolivia. Somos así, nos pasamos. Y la vuelta a la media, la regresión a la media, dicen algunos, ¿no? Se demora un poquito. Deber de obediencia es un elemento fundamental de la gestión de las personas. Manda el que tiene más grado, ¿no? No como en el ejército que dicen la antigüedad constituye grado. El que tiene más grado. A veces es bastante difícil, porque tiene menos grado el jefe que el subalterno. Incoherencia, propio del surrealismo chileno. Pero es una obediencia reflexiva. Significa que si usted recibe una orden ilegal, si la cumple conscientemente, se hace responsable junto con el jefe. ¿Qué pasa con el temor reverencial? Con la amenaza. Usted
llama por teléfono, jefe, fíjese que esta orden que usted pidió no es legal, por esto, otro motivo. Mira, cúmplela. Si no te vas. ¿Esto ocurre en Chile o no? Oriana. Bueno, entonces uno le dice, mándale un correo electrónico diciéndole lo mismo. Y que él te responda, ¿ah? Y te ordena cumplir. Manda el correo electrónico y llega el jefe a la oficina, mira, perdón la expresión, mira desgraciado, retira este correo y cumple lo que te estoy diciendo si no te vas. Bueno, y con este temor, porque a lo mejor es un funcionario contrata o honorario, ¿no es cierto? Cumple. El jefe tiene su periodo, si es de alta dirección pública, dura 3 años con suerte. O, sí, yo creo que no mucho más. ¿Y quién queda ahí para responder y se lleva el sumario y después destituido? Algunos se sonríen porque conocen casos particulares, ¿no? Que yo también conozco. Bueno, entonces, uno debiera recomendar, mire, ¿qué es lo que me ha ocurrido a mí como abogado? Yo he sido funcionario público durante muchos años. He tenido que hacer la reflexión. Yo mando el correo, imprimo el correo y lo guardo. ¿Verdad? Porque el razonamiento es el siguiente. Prefiero irme a la calle o eventualmente irme a la cárcel o eventualmente comprometer todo mi patrimonio en un juicio de cuentas. Bueno, en esa oportunidad que no son pocas, ¿no? Generalmente los abogados tratamos de que entiendan. Hay un cuento muy antiguo. Un viejo municipalista decía que se encontraba cada rato con este tema y su alcalde no podía entender. Entonces ideó lo siguiente. Fue a explicarle y le dijo, jefe, ¿usted tiene casa propia? Sí. Casita en la playa, una roquita. ¿Tiene auto? Sí. Bueno, ¿y su casa está bien alejada o no? Sí. Si usted firma esto, va a perder todo eso. Bueno, no es tan lejos de la realidad, ¿no? El funcionario tiene responsabilidad civil, administrativa y penal. Un mismo hecho puede dar lugar a las 3 responsabilidades. Un mismo hecho puede ser un delito, si causa daño o perjuicio al patrimonio fiscal, va a tener que responder civilmente, y administrativa, porque además le van a hacer un sumario, y si eso constituyó, no es tan difícil, que de repente se considere algo como contravención a la probidad, y la contravención a la probidad prácticamente tiene una sola pena, que es la destitución. O sea, el escenario es que los funcionarios públicos, yo en este momento no soy funcionario público, pero cuando lo he sido, nosotros caminamos por un delgado cable, ¿no es cierto?, ¿ah?, para no caernos, y ojalá podamos tener la visión de dar alternativas que satisfagan al jefe. ¿Para qué se va a problemar con esto cuando esto otro es más efectivo y está dentro de la ley? La administración, todo lo que es la función pública, está sujeta estrictamente a los principios de legalidad, probidad y transparencia, entre otros, ¿no? Y este principio de la legalidad, que es muy importante, está en el artículo 6º y 7º de la Constitución Política, no dice otra cosa sino que usted solo puede hacer aquello que la ley le permite. Y cualquier otra cosa que haga que la ley no lo haya autorizado es nulo y tiene responsabilidad. De tal manera que el derecho público es restrictivo.
sin perjuicio de que tiene márgenes de discrecionalidad. Y como dijo alguna vez el Contralor de París, en la discrecionalidad está el peligro de la corrupción. Bueno, la discrecionalidad es cuando la ley dice puede hacer esto, ¿no? Y lo que significa es que la autoridad evalúa y tiene opciones. Sin perjuicio que hay ciertas actuaciones que están regladas, no puede hacer otra cosa sino que de manera mecánica, no sé, tomar una decisión y dictar una resolución específica. Pero hay márgenes de discreción. Por lo tanto, el principio de legalidad que incomoda muchas veces primero que nada, le incomoda este gran concepto que se llama la gestión. Porque cuando nos enseñaron planificación estratégica, ¿alguno estuvo en algún taller así? ¿Ah? O algunos de estos talleres de planificación estratégica en que te hablan de la gestión de los recursos, de la flexibilidad, de la adecuación del entorno para enfrentar los desafíos, ¿sí? ¿No? Y uno dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Porque solo puedo hacer esto o aquello. Hay margen de discrecionalidad. Y esa es como la búsqueda del tesoro, ¿no? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Yo digo que hay una pugna entre gestión y derecho permanente, porque lo implan en una dimensión distinta a la evaluación jurídica. Está en la dimensión política. Y quiero decirles que es una cosa que se produce casi automáticamente. Yo he tenido que subrogar autoridad y créanme que dejo de ser abogado. Y he cometido errores básicos, porque estoy impulsado por el hacer, por el lograr. Y afortunadamente, antes de poner la firma, he consultado con otro abogado. Hoy sí, se pierden, hay dimensiones distintas. Y por lo tanto, como alguien dice, el poder produce efectos en las personas. Bien. Veamos un poco lo que señalaba Oriana respecto a los tipos de personal que hay en la administración del Estado. El funcionario de planta es el que es designado para ocupar un cargo y permanece mientras no haya una causa legal o una sanción que lo desvincule. No es que esté apernado, ¿no? No es como dicen, usted está en ese cargo y va a vivir toda la vida. Es sujeto a calificaciones una vez al año, y en las calificaciones puede ser considerado deficiente o simplemente insuficiente y se tiene que ir dentro de 30 días. Pero en Chile tenemos problemas con las calificaciones también, ¿no? Sobre el 70% de las calificaciones a nivel nacional está todo en lista 1. 98. Gracias por actualizar. Porque fíjense que lista 1 es de excelencia, lista 2 es buena, cumple con todo, pero el de excelencia es lo que aspiramos todos, ¿no? Yo soy lista 1, tú también. Entonces, que le pongan a uno en lista 2, por favor, si yo hago las cosas bien. ¿Y cuál es la calificación que le podemos dar a Jesús? 8, 0,5, no sé. De alguna manera la calificación también tiene que servir de estímulo. Pero evidentemente hay toda una distorsión en esto de las calificaciones. Esa es una anécdota. Pero injusticias también se cometen, ¿no? Por otro lado. Y una forma de defenderse, ¿no es cierto? Y tener una credencial frente a cualquier amenaza es estar en lista 1. Eso es así. Y yo lo entiendo. Funcionario contrata, dura un año, renovable. Últimamente se ha incorporado, sobre la base de dictamen de la Contraloría General de la República,
el deber de dictar un decreto, un acto administrativo que fundamente la no renovación. Porque no renovar es una decisión también. Porque en general las personas tienen la expectativa, y se habla de del principio de legítima expectativa, de proseguir el año siguiente. Sobre todo porque las contratas están ya cubriendo necesidades de servicios permanentes en la entidad. No como dice el artículo 4 del Estatuto Administrativo, que son necesidades transitorias, accidentales, especialísimas, ¿no? Ya la realidad superó a la ley. Entonces hay expectativa de proseguir el año siguiente. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de base de los procedimientos administrativos, todo acto positivo y sobre todo negativo requiere una resolución fundada. Y eso ya, el fundamento de toda la resolución está ya a nivel constitucional y en la ley. Y ojo que los fundamentos deben ser razonables. Tiene que haber una secuencia lógica y un vínculo lógico entre el hecho y el derecho para poder adoptar una decisión. No es el mero capricho ni la mera cita de una disposición legal. Bueno, y ahí hay una situación bien compleja, ¿no? Hasta ahora se frenaron algunos términos de contrato por no renovación con motivo del dictamen de la Contraloría, y sin embargo también los tribunales de justicia han acogido causas de tutela de derechos fundamentales de personal a contrata y han reconocido vínculos laborales, ¿no? La colega aquí debe tener experiencia en eso. Y lo mismo ocurre con el personal honorario, que en definitiva, ¿no es cierto?, también están supliendo funciones más o menos permanentes, pero el estatuto legal de la persona a honorario es el Código Civil. Y por eso aclaro que los contratos se han incorporado beneficios sociales. Y la Contraloría estima que es válido porque en el ámbito civil existe la autonomía de la voluntad y se puede pactar cualquier cosa que tenga objeto legal. Y frente a los despidos o afectación a derechos fundamentales, los juzgados de trabajo han acogido demandas, ¿no es cierto?, y han aplicado su competencia en la tutela laboral, convirtiendo esto en una relación jurídica laboral por haber subordinación y dependencia. El personal de exclusiva confianza dura mientras dura la confianza y no necesita otra explicación. Yo que fui director jurídico, secretario municipal en municipalidades, el secretario municipal es de planta, pero el director jurídico es de confianza. Una situación compleja que tienen en el caso de los funcionarios municipales es que se van cuando llega el nuevo alcalde con una mano adelante y una atrás, ¿cierto? A diferencia de la alta dirección pública, que a lo menos hay una indemnización, salvo el término del plazo, ¿no es cierto?, en que uno ya se empieza a preparar, ¿no es cierto?, cuando se tarda. La relación de los funcionarios, excepto los honorarios, es una relación jurídica estatutaria. Es como que hubiera un contrato pro forma ya hecho. Usted tiene derecho a esto, estas son sus obligaciones, estos son sus derechos, prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades, ¿no es cierto? Y nada de eso es negociable. Ya, me están parando, ¿eh? Por lo tanto, los términos, ¿no es cierto?, son inamovibles
y es distinto al ámbito privado en que se puede negociar. Y hay diferentes estatutos como el estatuto docente, salud primaria, otros, ¿no es cierto?, que están más o menos en la misma situación. No he llegado al punto del acoso. Ni de ahí el café. ¿Me lo salto? Gracias. Bueno, los procedimientos disciplinarios son los que investigan y sancionan la falta administrativa, que deben estar preestablecidos en el mismo estatuto. Estos procedimientos deben cumplir todo lo que significa un debido proceso, o sea, la posibilidad de defenderse con todos los elementos que ello significa. El acoso en el estatuto administrativo, el funcionario, dice el estatuto, estará afecto a la provisión de realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del Código del Trabajo. Y la discriminación arbitraria, según lo define el artículo 2 de la ley que establece medidas contra la discriminación. Y separa, ¿no? Dice, también está prohibido realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que señala el Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo dice que las relaciones laborales deben siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de las personas, el contrario de ello, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentido por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Y agrega, asimismo, contrario a la dignidad de la persona, el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituye agresión u hostigamiento reiterado, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Dificultades en el sector público no tiene una regulación sistemática en el estatuto, por lo tanto la falta debiera investigarse y sancionarse a través de un sumario administrativo. Y eso se hace dentro del mismo servicio. Y el fiscal va a ser un funcionario del mismo servicio, y el actuario también. Me ahorro los comentarios críticos porque... Ahora, ¿quién es el empleador? Es una dificultad también. Uno puede decir el Estado, pero eso es una cosa abstracta, ¿no? En el Código del Trabajo el empleador es el que contrata, ¿no? Es un tema. Podría ser el jefe de servicio. ¿Hasta dónde llega el concepto de otros trabajadores? Porque estamos hablando del Código del Trabajo. Es lo mismo que esta gama de funcionarios y prestadores de servicios, y si un honorario el que acosa no es trabajador, ¿o sí? Bueno, de acuerdo a la Contraloría General de la República, corresponde que la infracción se determine y sancione a través del sumario, y existen los comités de buenas prácticas que carecen de potestad, y es como una cosa alegórica nomás a las buenas intenciones, y que de ahí pasa al sumario, si no hay cómo poner de acuerdo a la gente. ¿Cómo se podría poner de acuerdo un acosador con una acosada? Situación actual, está pendiente una regulación específica dadas las características propias de la administración pública. Es necesaria una investigación, evaluación y resolución más independiente del mismo entorno administrativo. La justicia laboral ha asumido competencia para conocer y resolver demandas laborales de funcionarios públicos, especialmente en materia de tutela laboral, pero falta la ley que lo consagre, porque siempre esto puede ser vulnerado. Fundamento de justicia laboral es que el Código del Trabajo excluye, parte del artículo primero, excluyendo a los funcionarios públicos, aun cuando están en el amplio concepto de trabajadores.
Pero, posteriormente, indica que estos trabajadores se sujetarán a las normas de este código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, como este caso, siempre que ellas no fueran contrarias a estos últimos. Bien, eso sería.